Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net. Muy importante, además del control, el desarrollo de la frontera. Hace 4 años acá recorriendo norte, justamente con el senador Corzo y con el doctor Juan Carlos García Herreros, que estaba en ese momento en su campaña a la gobernación, y también con nuestro concejal Víctor Suárez, les dije que este país necesita un Ministerio de Fronteras. Son demasiados los departamentos fronterizos sin desarrollo. Hoy lo de la migración es apenas una circunstancia. Lo grave acá es la falta de desarrollo, la falta de presencia de Estado, la falta de empresas, la falta de trabajo en los departamentos de frontera. Es totalmente inaceptable que hoy tengamos en Cúcuta una de las tasas de desempleo más altas, casi que el doble de la media nacional, y tenemos que corregir esa situación. Aquí hay que hacer inversión en vías, aquí hay que generar estímulos para que se localicen más empresas. Y el tema de la migración, que es una coyuntura, pues tenemos que resolverlo en primer lugar con un liderazgo del gobierno colombiano, buscando que los demás países de América Latina asuman una parte de la migración venezolana. Esto es algo que propuse hace 1 año en la Asamblea de la ANDI. Colombia debe hacer lo que hizo Alemania en la Unión Europea, pedir que cada uno, Brasil, Argentina, Chile, asuma una cuota de 100.000, 150.000, 200.000 venezolanos de los que están viniendo en esta tragedia humanitaria que tiene Venezuela, porque lo que es cierto es que Colombia no se puede echar sobre sus hombros sola la migración venezolana, porque si asumimos nosotros solos esa tragedia humanitaria nos va a terminar hundiendo también a nosotros. Hoy necesitamos promover esa cooperación internacional, cuotas de migrantes en cada uno de los países, y presionar a nivel internacional para que se restablezca la democracia en Venezuela, que eso es lo más importante de todo. ¿Cómo será el funcionamiento del Ministerio de Fronteras? Para el Ministerio de Fronteras, de hecho, es un proyecto de ley que presenté yo en el año 2007, siendo senadora, porque tenemos que lograr esa visión de desarrollo. Tanto las fronteras terrestres como las fronteras marítimas de Colombia están en el abandono total. Estamos desaprovechando el potencial que tenemos de conectarnos con los mercados de los países vecinos o con los mercados que están en el otro extremo del mundo, como sucede, por ejemplo, con la frontera pacífica. ¿Qué tenemos que hacer? Generar condiciones tributarias especiales para que se establezcan empresas en las zonas de frontera. En una frontera viva como la que tenemos con Venezuela, habría montones de empresas y de actividades que podrían tener un buen resultado económico, porque además necesitamos fortalecer y formalizar toda esta actividad en las fronteras. El Ministerio de Frontera además tiene que garantizar que haya un plan para lograr resolver todas las necesidades básicas insatisfechas, porque las poblaciones de frontera son los que tienen los más altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. Se sabe que hay guerrilleros, hay venezolanos que están participando en las guerrillas venezolanas, tanto la disidencia de las FARC como el EPL. ¿Cómo manejar este tema o qué decir? No, yo creo que acá no hay un tema que sea casual. Esto no es una cosa que esté sucediendo de un momento a otro. Aquí nosotros tenemos que entender en Colombia que sí hay un plan para poder integrar todo ese famoso socialismo del siglo XXI con la actividad terrorista de las guerrillas colombianas. Por eso siempre insistimos en que una negociación con las FARC tenía que ser una negociación que diera absolutas garantías de que no se iba a reproducir el día de mañana esa actividad con otro brazalete o en otro lugar. Hoy por hoy Colombia tiene que entender que hay un problema serio de defensa nacional, de amenaza a la seguridad de los colombianos, porque Venezuela está con los cabecillas del ELN desde siempre, eso no es nuevo. En Venezuela están las disidencias, supuestas disidencias de las FARC, que son el brazo armado de las FARC. En Venezuela está el narcotráfico en su expresión más dura, porque están allí, y esto afecta terriblemente a Norte, porque no podemos permitir que Catatumbo siga siendo el principal punto de producción de coca hoy por hoy en Colombia. Y todo esto está conectado con el narcotráfico que hay en Venezuela, saliendo desde Venezuela, y por esa razón entonces el manejo a esto hay que darlo. Primero, exigiéndole, y como parte de la política exterior nuestra, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que haga valer la resolución 1372 del Consejo de Seguridad,
que prohíbe a cualquier país miembro de Naciones Unidas el dar abrigo, apoyo de cualquier naturaleza a los grupos terroristas. El ELN sigue siendo un grupo terrorista. Las FARC es un grupo terrorista en su brazo armado o en sus supuestas disidencias. De tal manera que tenemos que lograr con cooperación internacional que se frene la actividad que desde Venezuela se está haciendo contra Colombia y que genera, repito, un riesgo de seguridad nacional para nosotros. ¿El tratado de paz entre el gobierno y la FARC? ¿Cómo? El tratado de paz entre el gobierno y la FARC. Yo siempre he dicho que ese fue un acuerdo mal hecho, un acuerdo que dejó unos huecos, unos agujeros negros muy grandes para la democracia colombiana. Ese es un acuerdo al cual hay que preservarle lo único que realmente tiene para preservar, que es la desmovilización de 4.000 o 5.000 hombres. No sabemos en realidad cuántos se mantienen desmovilizados, porque muchos de ellos se han salido de los campamentos, de las zonas temporales, de los sitios temporales, de tal manera que esos que están desmovilizados hay que mantenerlos fuera del conflicto. Pero otra cosa distinta son los principales responsables de crímenes de lesa humanidad. La pretensión de ellos de tomarse el poder en Colombia a través de la política no la vamos a permitir. Eso hay que reformarlo en ese acuerdo. Y esa parte de ese acuerdo reformado yo la voy a someter al referendo del pueblo colombiano. Ese referendo que nos quedó debiendo el presidente Santos lo voy a someter yo al pueblo colombiano, porque al acuerdo hay que hacerle reformas, entre otras la de los militares. Es totalmente inaceptable que nuestros militares estén en condiciones desventajosas en materia de justicia frente a los criminales de lesa humanidad. En mi gobierno la señal a los militares va a ser una y va a ser inequívoca. Ustedes tienen todo el apoyo del gobierno para cumplir su misión constitucional y legal, que es salir permanentemente a defender la seguridad del pueblo colombiano, la integridad del territorio y prevenir cualquier amenaza de tipo internacional contra Colombia. Precisamente, doctora, ¿cómo combatir la inseguridad aquí, en este caso, en norte de Santander, ya que somos una de las ciudades o regiones más inseguras en estos momentos a nivel nacional? Precisamente con una fuerza pública que reciba el apoyo del gobierno, con una fuerza pública a la que se le exija los resultados necesarios en materia de inteligencia, en materia de prevención y en materia de acción y reacción contra cualquiera que sea la amenaza contra los ciudadanos, porque tanto es una amenaza el hurto y los grupos de delincuencia organizada en las zonas urbanas, como también los grupos que hacen acciones de mayor dimensión y acciones terroristas en las zonas rurales. Esto con inteligencia y con una acción permanente de la fuerza pública tenemos que lograr controlarlo. Y otra cosa es que el mensaje a la fuerza pública tiene que ser una acción permanente, siempre respetando los derechos humanos, siempre respetando las normas del derecho internacional humano, porque nosotros vamos a tener siempre una fuerza pública apoyada, pero también legítima, y la legitimidad depende del respeto a los derechos humanos. Y la labor de la fuerza pública la tenemos que apoyar siempre con la justicia. En mi gobierno la prioridad va a ser fortalecer la justicia, que no haya un solo juez que esté corrupto, que no haya un solo juez que deje de cumplir con sus funciones, que no haya un solo juez que deje a los criminales en la cárcel, ni mucho menos, en la calle, ni mucho menos en su casa por cárcel. En nuestro gobierno vamos a acabar esos subrogados penales, que son los que nos tienen hoy en el espectáculo deprimente de los criminales en la casa y desde sus casas manteniendo todas sus actividades ilegales y después saliendo a gastarse la plata que le han robado a los colombianos. Justicia y seguridad van de la mano. Doctora, ¿qué piensa usted precisamente de las curules de la paz? Las curules de la paz. Bueno, yo creo que por fortuna el Consejo de Estado, así se haya demorado, pero por fortuna el Consejo de Estado logró evitar este nuevo raponazo constitucional que nos iban a hacer a nosotros. Es que a nadie se le ocurriría que un proyecto que ya estaba archivado en el Congreso se pudiera restablecer, pero ha sido tanto el afán del gobierno Santos por darle ventajas y gabelas a las FARC que nos iba a dejar hasta esas 16 curules en beneficio de ellos. Yo sí voy a apoyar unas curules para las víctimas, vamos a apoyar el proyecto de ley de la senadora Sofía Gaviria, que está apoyándolo también el senador Corso, para que las curules de las víctimas sean a favor de las víctimas de las FARC y jamás que sean curules adicionales para las FARC. Doctora Marta Lucía, temas de educación.
importante, el tema de la mujer y tema de infraestructura para el departamento que nos tiene aislado del exterior del país. Primer punto, el tema de la mujer. Para mí es una absoluta prioridad que nuestro gobierno se dedique a empoderar a las mujeres colombianas, capacitarlas mejor, abrirles más espacios tanto en la economía como empresarias, como emprendedoras, como también en la política. En mi gobierno vamos a tener un gabinete 50% mujeres, porque este país debe tener la oportunidad de que las mujeres, que somos más de la mitad de la población, tengamos la mitad de las responsabilidades ministeriales. Además, porque estamos llenos de mujeres preparadas. Segundo, vamos a transformar el bienestar familiar en el Ministerio de la Mujer y la Familia. Nosotros no estamos hablando ahora de la mujer de manera oportunista. Este es un proyecto que inclusive el Partido Conservador, cuando yo estaba en el Partido Conservador, impulsó desde la candidatura de Noemí Sanín, crear un Ministerio de la Mujer. Después lo tomé yo en el año 2014, crear un Ministerio de la Mujer. Esta vez lo que vamos a hacer es transformar el bienestar familiar en ese Ministerio de la Mujer y la Familia, para darle también a la familia colombiana toda la protección y todo el apoyo y promoción por parte del Estado colombiano. Punto número 2, educación. En materia de educación nosotros tenemos que lograr mantener las cosas que están funcionando. Yo creo que el programa de 0 a Siempre es un programa que vale la pena sostener porque es un programa valioso. En segundo lugar, tenemos que lograr realmente mejorar la calidad de educación primaria y secundaria. Nosotros tenemos que unificar el pensum. Vemos que hay secretarías de educación a nivel municipal que están muy rezagadas y por eso vemos que en las pruebas de saber hay sitios, hay departamentos que están bastante rezagados. Tenemos que subir el estándar de educación primaria y de educación secundaria, y nosotros en nuestro gobierno, yo me comprometo a que todos los niños de Colombia van a tener acceso a una carrera técnica, tecnológica o universitaria. ¿Por qué? Porque vamos a fortalecer las universidades públicas, pero también nos comprometemos a que utilizando la tecnología como hay hoy, vamos a pagar las carreras profesionales en las mejores universidades de Colombia y del exterior para que nuestros jóvenes puedan a través de un computador, una tablet e inclusive un celular hacer sus pruebas, presentar sus exámenes, hacer sus lecturas, participar a través de videos en sus clases y tener un título profesional. Eso en materia de educación. Doctora, hay una preocupación en el país en este momento que es la posibilidad que llegue el externo al poder. Hay una preocupación. ¿Qué debe hacerse una alianza entre los partidos, el conservador, el partido del Centro Democrático, unirse todos para contrarrestar esa arremetida? Precisamente por esa razón yo hago parte de esta alianza que propusieron los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, el Partido Centro Democrático, los sectores independientes del Partido Conservador, sectores de la Iglesia Cristiana, la Iglesia Católica, muchos sectores independientes. Nosotros sí vemos en la izquierda populista una amenaza seria para el futuro de Colombia. Y la razón de ser de esta alianza es justamente esa. Vamos a cerrar las puertas definitivamente para que pueda haber ese riesgo de que Colombia se vaya al populismo. Y nuestro programa por esa razón prevé, en primer lugar, lograr que en Colombia todo el mundo cumpla la ley. En segundo lugar, fortalecer todas las instituciones con toda la legitimidad que deben tener. Tercero, lograr que haya justicia. En nuestro país tiene que haber justicia. Cuarto, tenemos que lograr desarrollo económico, porque con desarrollo económico vamos a tener empleos, vamos a tener mejor calidad en los colombianos, vamos a hacer que se respete la propiedad privada y que cualquier colombiano pueda tener el día de mañana la posibilidad de ser empresario, de ser emprendedor, de tener su propiedad, porque no vamos a permitir que lo que ha podido adquirir la clase media durante estos últimos 20 años, con tantos esfuerzos, vaya a terminar mañana en manos de los populistas que empiezan ofreciendo cantos de sirena y después terminan convirtiéndose en dictadura. Esa amenaza la vamos a conjurar en Colombia. Mis disculpas, dos últimas preguntas, por favor. ¿Se siente que el gobierno ayuda a la izquierda? Yo creo que el gobierno ha sido lamentablemente débil frente a ese proyecto, porque además lo que es curioso es que quien fue ministro de la Defensa debía saber claramente cuáles eran los planes de los FARC.
Las FARC tiene documentos escritos desde el año 99 y 2000, los documentos y las USBs que estaban en el campamento de Raúl Reyes, en esa operación Angostura, en todos esos documentos decía claramente que su intención era tomarse el poder en Colombia utilizando las posibilidades que se les abrirían a través de un acuerdo político con el gobierno. Por esa razón es lamentable que se les haya hecho tantas concesiones y que se haya tenido una mano tan suave en esa negociación. Última pregunta, por favor. Usted habla de la corrupción en la justicia y habla de que... En todos los sectores de la sociedad. Usted habla que en su gobierno va a acabar con los jueces corruptos. Si hay separación de poderes en Colombia, el gobierno no tiene ninguna injerencia en el nombramiento de los jueces, ¿cómo lo va a acabar? Lo más importante es preservar la separación de poderes, pero también hacer una reforma judicial, también lograr intervenir la calidad de los abogados que se producen en Colombia. Aquí hay que cerrar muchas universidades de garaje que dan títulos de abogados a cualquier persona que ha medio cursado un pensum académico, y por supuesto que combatir la corrupción sí hace parte de una política pública, y en lo cual nosotros vamos a lograr que aquí haya unos estándares de transparencia en todo el manejo del Estado para acabar la corrupción. Aquí en Colombia le vamos a declarar la guerra a la corrupción a punta de transparencia y a una reforma judicial que realmente haga una justicia que sea pronta, cumplida y eficaz. No, es que nosotros lo que creemos es que hay que despolitizar la justicia, que hay que acabar todos estos vasos comunicantes entre la clase política y la justicia. De hecho, buena parte del problema lo vemos hoy en los magistrados. Toda la cantidad de intercambio de favores entre la magistratura y el Congreso, eso depende de esa interferencia que hay en los nombramientos, y eso hay que acabarlo, al igual también que los nombramientos por razones políticas que se han hecho en los organismos de control. Las CIAs no pueden estar para satisfacer las aspiraciones burocráticas de los amigos que los nombraron. Mauricio de Caracol Radio. Candidata Mauricio Pará de Caracol Radio. Quisiera retomar brevemente lo de la política migratoria. El gobierno nacional ha tomado algunas medidas en la zona de frontera para controlar el flujo de los venezolanos. ¿Cómo serían esas políticas en su gobierno? ¿Qué se plantearía? ¿Serían un poco más largas en la parte humanitaria? Mauricio, a mí me parece primero que todo inaceptable que el gobierno esté hablando de tomar medidas ahora. Es que hace 2 años y medio empezó la expulsión de ciudadanos colombianos desde Venezuela. En segundo lugar, nosotros sabemos que buena parte de esa migración que viene hoy son colombianos o son hijos de colombianos, a los cuales no les podemos cerrar la puerta porque tienen derecho constitucional a pedir su ciudadanía colombiana. En tercer lugar, por supuesto que hay que poner controles, porque nosotros no podemos mantener desmantelados los controles y estar recibiendo indistintamente gente sin saber ni siquiera cuáles son sus antecedentes. Durante nuestro gobierno, y eso es otra cosa importante que ustedes la sepan, vamos a promover una reforma constitucional donde en Colombia tengamos nosotros lo que hemos previsto, inclusive cuando estaba yo de ministra de Defensa, y es el empadronamiento. Aquí todos los colombianos tenemos que tener la absoluta claridad de saber que el territorio colombiano nos da libertad de circular y a donde queramos vivir podemos vivir, pero cada colombiano tiene que ir a una alcaldía y decir: aquí estoy yo, soy fulano de tal, esta es mi actividad, porque aquí lo que no puede suceder es un Estado que ha desmantelado todos los controles y nos deja a veces en manos de delincuencia, nos deja a veces en manos de grupos organizados para atentar la seguridad de los colombianos. La inmigración de Venezuela la recibiremos, digamos, haciendo esas dos distinciones. Una cosa son los colombianos que vienen, otra cosa son los venezolanos a quienes por razones humanitarias nosotros les demos abrigo, una residencia temporal que será máximo 1 año y medio, 2 años, a los que se les pueda dar un permiso de trabajo, pero acá hay que reconocer, la prioridad son los colombianos. Nuestra prioridad tiene que ser los colombianos que están hoy pasando necesidades de empleo, de salud, tantos problemas graves que existen en el pueblo colombiano. Entonces, por eso insisto, a la migración venezolana no nos la podemos echar solos nosotros sobre nuestros hombros porque nos van a ahogar. Hay que lograr que cada uno de los países de América Latina asuma una cuota, y esto es lo que al final del día hay que manejar de manera multilateral. Para eso está la Cancillería. Esa ha sido la falta de una política exterior adecuada.
A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.